bendición poder transmitir la palabra del Señor en esta noche. Queremos compartir un tema, como decía mi esposa, ¿qué tipo de corazón tienes? Y vamos a tocar la parábola del sembrador, una parábola de Jesucristo muy conocida para los lectores de la Biblia. Vamos rápidamente a San Marcos capítulo 4, si tienes tu Biblia ahí, te invito a que puedas leerla. El Señor quiere hablar a tu vida en esta noche y vamos a compartir la palabra del Señor. San Marcos capítulo 4, versículo 3, vamos a estar leyendo. Bueno, dice así la palabra del Señor. Si tú tienes una Biblia puedes buscarlo, puedes anotar también en una hoja para ir teniendo las referencias y para después compartir la palabra, ¿no? Con un vecino, con un amigo y con alguien puedas compartir esta palabra. Dice así la palabra de Dios, parábola del sembrador, San Marcos 4, versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta parábola habla a Jesucristo. El sembrador es el que siembra la palabra. Jesucristo vino a sembrar la palabra de Dios en este mundo y de allí fundó sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles que también sembraron la palabra, y así el evangelio se fue difundiendo por todo el mundo, ¿verdad? Hoy podemos escuchar la palabra de Dios por muchos lugares y el sembrador es el que siembra la palabra del Señor. En este momento nosotros estamos sembrando la palabra de Dios. Hay otros hermanos que también están sembrando la palabra de Dios. El que predica la palabra de Dios es el que siembra. Y nos empieza Jesucristo a mostrar diferentes tipos de terreno donde cae la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Es esta palabra que estamos leyendo en esta noche que queremos compartir contigo. Esta semilla cae en diferentes tipos de terreno y son diferentes tipos de corazones que vamos a ver en esta noche. Cuando Jesús les explica la parábola, en el versículo 14, en el 15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. El primer terreno donde cae la palabra de Dios, nos dice la Biblia, que es los de junto al camino. Dice que mientras sembraba la semilla cayó junto al camino. Y dice que esta semilla no pudo germinar, no pudo crecer, porque dice que vinieron las aves y se comieron la semilla. Y cuando Jesús explica este terreno, dice que las aves es Satanás, el diablo, que viene y se lleva la semilla. Quizá tú has escuchado la palabra del Señor, has escuchado la palabra de Dios y en un momento recibiste la palabra de Dios y creíste, pero vino Satanás y sembró duda. ¿Cómo viene Satanás y siembra duda? A través de un familiar, a través de un amigo, y viene y nos dicen cosas, ¿verdad?, que ponen en tela de juicio la palabra de Dios, y muchas veces nosotros creemos y nos genera esa duda. Y creemos a la mentira del diablo, y de esa manera el diablo saca la palabra de Dios de nuestro corazón y seguimos en nuestra misma condición. La palabra de Dios no da fruto en nuestra vida. Así también lo de junto al camino habla de un tipo de persona que está donde es hollada la palabra de Dios, donde es pisoteada. Y hay mucha gente que recibe la palabra de Dios muchas veces y están en un lugar muy complicado viviendo, o en diferentes tipos de lugares, ¿verdad? Quizá tú estás oyendo la palabra de Dios en este día, y quizá tú eres un sicario, quizá tú eres alguien que está metido en negocios
donde luego te van a buscar para quitarte la vida si te sales de ese negocio. Quizá hay una mujer que está escuchando que trabaja en un cabaret, ¿verdad? Y se prostituye y quizá oye la palabra de Dios, pero tiene que volver nuevamente a ese trabajo que el diablo le ha proporcionado. Y nuevamente viene el diablo y se lleva la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en esta noche queremos traerte una palabra de parte de Dios. Si tú estás junto al camino, ¿verdad? Si quizás tú estás en un hogar de idolatría, en un lugar donde se alaba al diablo inclusive, quizás tú estás en un lugar de brujería y tu hogar no es el mejor para llegar a tu casa y decir yo soy cristiano, quizás te echen de tu casa. Pero dice la palabra del Señor, nos cuenta acerca de Daniel. Allí en el Antiguo Testamento dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y dice que él había sido llevado cautivo a Babilonia. Y dice que él tenía que comer de los manjares del rey y tenía que beber del vino del rey. Pero él, sin embargo, quiso guardarse para Dios. Y dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Y dice que Dios le dio muchísimas victorias. Dice que Dios lo bendijo en aquel lugar. Y él quedó luego a cargo de muchísima gente en el reino. Porque Dios honra a los que le honran. Yo quiero decirte que si tú propones en tu corazón servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, Dios te va a honrar y te va a bendecir. También nos dice la palabra de Dios allí en el libro de Mateo, el capítulo 17 y el versículo 20 dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y allá, y pasará, y nada os será imposible. Jesús habló acerca de la fe. Acerca de la fe. Quizá tú dices, mi familia no va a cambiar y no van a aceptar que yo sea cristiano. Yo hablé de la palabra del Señor con muchísima gente y me dijeron, yo no estoy preparado para ser cristiano. ¿Cuánta gente hay en esa situación que dice, yo no estoy preparado para ser cristiano? Tienen muchas cosas que cambiar. No me van a aceptar. O ven muy difícil la situación, ¿verdad? Pero nos dice la palabra del Señor que con un granito de mostaza de fe moveríamos montañas. Si tú en esta noche pones tu fe en marcha, el Señor puede hacer una obra en tu vida. Y si tú eres uno de esos corazones que están junto al camino y la palabra de Dios no pudo tener fruto en tu vida, hoy el Señor puede cambiar tu vida y puede hacerte una buena tierra que tú puedas dar fruto al 100%. Amén. Y podemos ver también que el diablo puede venir a arrancar esa semilla de cualquier forma. Tiene muchas estrategias. No solamente quizás en el ambiente donde vives, porque puedes vivir hasta en un ambiente cristiano. Quizás eres un joven que siempre te rodeaste de cristianos. Pero ¿qué pasa? Los malos testimonios, las malas actitudes de las personas que tú creías que eran cristianas, eso no deja que la semilla pueda abundar en tu corazón, porque los malos testimonios son los mismos que te sacan la semilla, porque comienzas a ver y diciendo, no, pero él es cristiano, o ellos son cristianos y me hicieron esto, ellos son cristianos y me hacen lo otro, y así dejas que el diablo saque esa semilla de tu vida. Por eso si tú quizás has escuchado la palabra y quizás la recibiste con gozo, pero apenas la recibiste, tuviste una mala experiencia o algo con alguno que se dice ser cristiano, quiero decirte que esta es tu oportunidad para poder darle una oportunidad más al Señor, de poder escuchar esa palabra y poder realmente atesorarla en el corazón. Porque no todos somos iguales, el enemigo opera de diferentes formas. Y a veces quizás hay personas que nosotros mismos tenemos confianza y pensamos que van a darnos esa palabra de aliento, y en vez de darnos esa palabra o gozarse con nosotros porque hemos escuchado la palabra de Dios, no la hacen, sino que vienen y nos sacan la palabra, nos dan malas cosas, nos comienzan a hablar mal. Quizás mismo, hermana o hermano, tú que estás en el camino del Señor, ¿cuántas veces quizás te ha pasado que no te diste cuenta en el momento, y mismo en tu familia, con tus jóvenes, con tus hijos adolescentes que comenzaban a recibir la palabra de Dios en su vida? Tú fuiste el que llenaste su corazón de murmuración,
Tú mismo fuiste el que comenzaste a hablarle mal del hermano, mal del pastor, mal de aquel. Y tu mismo hijo sacó esa palabra. Se quedó junto al camino, dejó que Satanás sacara la palabra de Dios. Por eso en esta hora te aliento que si quizás esa fue tu situación, puedas en esta hora darle lugar al Señor para que Él pueda poner esa semilla y pueda la palabra de Dios crecer en tu vida. Amén. Los de junto al camino, ¿verdad? El primer tipo de corazón que el Señor nos habla. Luego nos habla del corazón, dice, otra parte cayó en pedregales. Dice, porque el corazón que está, y estos son los de junto al camino, el versículo 16. Esto asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, porque son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La Biblia nos habla de un corazón de piedra, ¿verdad? Una parte cayó en pedregal, en algo muy duro, ¿verdad? El Señor nos habla de que recibe la palabra, pero al momento de la prueba dice que no prosperan, no dan fruto. Y cuando uno empieza a analizar el corazón en pedregales, ¿verdad? Cae la semilla sobre un terreno muy duro. Y cuando hablamos de un terreno muy duro, hay gente que ha sufrido en su vida situaciones muy difíciles. Hay gente que ha tenido una infancia muy difícil. Hay gente que ha sufrido cosas, abusos, maltratos y todo este tipo de cosas que han formado su carácter en una persona dura, en una persona difícil de creer, en una persona difícil de acercarse a Dios, de abrirle el corazón a Dios, en una persona que no cree en nadie, que siempre ha sido defraudado, abandonado. ¿Cuánta gente se siente abandonada por los padres muchas veces? Y el diablo ha formado un corazón de piedra, una fortaleza dentro de esos corazones para que la palabra de Dios no prospere. Y dice que reciben la palabra, pero en la primera prueba dice que se frustran y no dan fruto. Pero la palabra del Señor nos habla allí en el libro de Ezequiel. El capítulo 36 y el 25, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amén. Amén. Dice el Señor que derramaría sobre nosotros agua limpia. El Espíritu Santo es el agua limpia que el Señor quiere derramar sobre tu vida para poder limpiarte. Para poder limpiarte de esos maltratos, para poder limpiarte de esa vida de dolor, de angustia, ¿verdad? Que te ha formado en una mujer y en un hombre áspero, difícil, ¿verdad? Ese tipo de cosas nos forman con un carácter endurecido. Y así también somos para con Dios muchas veces. Y de esa manera la palabra de Dios no puede prosperar en nuestro corazón. Y podemos ver, dice la palabra del Señor, que echaría agua limpia sobre nuestro corazón, nos limpiaría de nuestra inmundicia, de nuestros ídolos, dice que quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Eso es lo que tiene que hacer el Señor en nuestro corazón en esta noche. Amén. Si tú has tenido heridas en tu corazón, te han lastimado, te han maltratado, has pasado cosas muy difíciles. Hay mucha gente que dice, ¿por qué me pasaron tantas cosas si existe Dios? ¿Por qué en mi niñez me pasaron tantas cosas? ¿Cuánta gente que le echa la culpa a Dios de problemas, de dificultades, ¿verdad?, que han vivido? Y no se dan cuenta que los seres humanos son culpables de todas las cosas que pasan. La maldad, el pecado que está sobre la tierra. Nuestros mismos padres, nuestros abuelos siembran el pecado. Y eso trae maldición sobre nosotros, sobre los seres humanos. Y muchas veces queremos echarle la culpa a Dios del castigo de nuestra rebeldía. Porque dice que el Señor es justo. Dice que una de las cualidades, de los atributos de Él,
es que Él es justo, su justicia es una justicia santa y no dará por inocente, dice aquel que ha pecado. Y viene el castigo muchas veces aún sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, a causa del pecado. Y quiero decirte en esta noche, si has pasado momentos difíciles, es tiempo de que tú empieces a sembrar cosas buenas, de que tú te acerques a Dios y empieces a cambiar tu historia y empezar a cambiar la historia de tu generación, de tus hijos, de tus nietos, a través de la bendición de Dios sobre tu vida. Amén. Y qué tremendo esto de la semilla que cae en pedregales. Dice que no prosperan en el camino del Señor. Dice que en la prueba dice que les da el sol y son quemados, dice. Amén. Y podemos ver quizás muchas veces, ¿no? Personas nos ha tocado de que ellos te reciben la palabra y quizás te dicen, sí, yo sé que tengo que cambiar, sí, yo tengo que... Pero no la aceptan. O sea, la palabra de Dios creció en ellos, pero ya el sol los secó y están... a la defensiva de lo que vos le vas a hablar de la palabra de Dios, porque en su corazón, en su boca, ellos ya conocen la palabra de Dios, porque la han oído, porque la han quizás estudiado, pero no la aceptaron en su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Yo creo que muchas veces hemos visto, y quizás tú que estás ahí te sientes identificado en esto, que cuando alguien viene a hablarte una palabra de parte de Dios, te endureces, no la quieres aceptar, porque sí, yo ya sé la palabra de Dios, sí, yo ya sé. Quizás en este día mismo, si hubiésemos puesto la parábola del sembrador, hubieras dicho, sí, ya la conozco esta palabra, ¿qué me puede hablar ahora nuevo si yo ya la sé? La he estudiado, la he visto. Entonces nos ponemos duros hacia la palabra de Dios, que la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos quiere hablar? Y comenzamos así a endurecernos y a no escuchar, solamente a encerrarnos en nuestra propia opinión. Por eso en esta hora, si estás escuchando y quizás te das cuenta y reconoces y sabes que tú estás así, de esa forma, quiero decirte que hoy puedes cambiar esa situación. El Señor dice que va a derramar agua limpia, porque el Señor quiere derramar agua limpia sobre tu vida y quiere arrancarte ese corazón de piedra, ese corazón que no te está dejando poder escuchar la palabra de Dios, que no te deja acercarte a Él, sino que te aleja del Señor. Quiero decirte que el Señor hoy quiere sacar ese corazón de piedra y ponerte un corazón de carne, un corazón sensible a su espíritu, sensible a su palabra, sensible a la presencia del Señor. Quiero decirte que hoy es tu día, es una oportunidad que tú tienes ahí en tu casa, donde quizás estás solo, estás tú y el Señor. Y es el momento donde podemos reconocernos delante de Dios y reconocer cómo estamos delante de Dios, para que Él pueda hacer esa obra en nuestra vida. Amén. Entonces tenemos los de junto al camino, los de que cayeron junto a pedregales, y nos dice la Biblia de los que fueron sembrados entre espinos. Dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Acá podemos ver un tipo de corazón que prosperó, podemos decir que prosperó, fue una planta, pero no llegó a dar fruto. Dice la palabra del Señor que quedó infructuosa. ¿Por qué quedó infructuosa? Porque dice que los afanes de este siglo, las codicias de otras cosas, dice, entran y ahogan la palabra. Estamos hablando de gente que por ahí está viendo este video y dice, yo soy cristiano evangélico, yo creo en Dios, voy a la iglesia de vez en cuando, pero no tienen un compromiso con Dios, no tienen un compromiso con el Señor. O quizás son personas que congregan siempre, pero su vida está ocupada en otras cosas y no le dan un tiempo al Señor para que el Señor obre en su vida y puedan dar fruto. Porque no sirve de nada estar en la casa de Dios congregando, ¿verdad? Y no dar fruto. La palabra del Señor nos habla, Jesús
maldijo una higuera. Allí en el Nuevo Testamento Amén. también tenemos, dice que él vio una higuera y fue a buscar fruto. Cuando no era tiempo de frutos, dice la palabra del Señor. Amén. Dice que fue a buscar fruto y dice como no había fruto en ella, no halló fruto, dice que la maldijo y esa higuera se secó. Amén. Se encuentra en Lucas, tú que tienes Biblia puedes buscarla, en el capítulo 13, el versículo 6, dice así esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Amén. Esa parábola también nos habla acerca de dar fruto, ¿verdad? Tú estás en la casa de Dios, pero tienes que dar fruto. Juan el Bautista decía, he aquí, el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Cuando él predicaba, dice, y el árbol que no diere fruto será cortado y echado al fuego. Amén. Tú estás en la casa de Dios, inutilizando la tierra, muchas veces ocupando un lugar en la casa de Dios, pero no das fruto. Amén. Porque estás afanado en otras cosas. Amén. Porque tu corazón está inclinado a otras cosas. Y no buscas al Señor como tienes que buscarlo. No obras como tienes que obrar. Amén. Hoy me contaba un testimonio un hermano que le pedía al Señor cosas materiales. Y dice que el Señor le habló a su corazón y le dijo, bástate, tienes para comer, tienes tu casa, tienes esto, tienes lo otro. Dice, hay gente que se está muriendo de hambre, le dice. Además le dice, le habla el Señor a su corazón y le dice, ¿cuántas veces has recibido palabra para que te afirmes y no te has afirmado? Le dijo. Y se dio cuenta de que su corazón solamente estaba pensando en cosas materiales, en su bienestar, solamente estaba pensando en su vida en esta tierra y no se procuraba en mejorar su vida espiritual para un día poder entrar a la presencia de Dios. Como hablábamos en estos días, la parábola de aquel hombre rico, del rico insensato, que dice que había agrandado sus graneros y dice que había trabajado y había dado mucho fruto. Sin embargo, el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte cuenta de tu alma. ¿Cómo nos afanamos muchas veces y nos olvidamos del Señor? Amén. Y podemos ver, les puedo contar mismo un testimonio vivo mío. Y quizás muchas veces nos pasa esto a las mujeres, a los hermanos que estamos en la iglesia de Dios, como decía mi esposo, acá en la parábola de los espinos, son aquellos que escuchan la palabra de Dios pero no dan fruto. ¿Por qué no damos fruto? Por los afanes de este mundo. Yo recuerdo que yo trabajaba y era muy afanada de mi trabajo. Para mi trabajo siempre podía ser muy responsable y era lo primero que tenía, siempre era el trabajo. Siempre fui desde muy chica una mujer que le gustó mucho trabajar. Pero llegó el momento en que Dios me empezó a mostrar el afán. ¿Cuál era mi afán? Era el de poder buscar la presencia de Dios, era el de poder tener cosas en el Señor, de poder agradar a Dios, de poder dar frutos, de poder trabajar en su obra, o mi afán en dónde estaba puesto. Y podemos ver también cuando Jesús le habla a Marta, que le dice, afanada y turbada estás. ¿Cuántas veces nosotras, las mujeres, generalmente nos afanamos por las cosas de la casa, nos empezamos a afanar por las cosas que tengan nuestros hijos? Muchas veces hay mujeres que comienzan a ver una competencia entre hermanas, en el decir, no, si tú le compraste esto a mi hijo, yo le tengo que comprar algo mejor. Si tú le das esto a tu hijo, yo le voy a dar esto a mi hijo mejor. No, si mi hijo hace esto, el mío va a ser el doble. No, mi hijo puede hacer... Y comenzamos a afanarnos en las cosas de este mundo, las cosas que perecen. Comenzamos a afanarnos en lo que, como dice la palabra, en los afanes de este mundo. Podemos ver en este tiempo gente que estamos todos encerrados por una misma situación. Acá ya no hay diferencia.
Hay un virus que anda dando vuelta y no hace diferencia ni del que acumuló, ni del que no acumuló, ni de nadie, sino que ese virus agarra a todas las personas por igual. ¿Y de qué te sirvió? Quizás afanarnos. ¿De qué nos sirve? Si lo que vale es nuestra alma, si lo que vale es cómo estamos delante de la presencia de Dios, si lo que vale es qué es lo que Dios hace en nuestra vida. Podemos ver la parábola de la higuera, que no dio fruto, y cuando vino el Señor dijo, ¿por qué está acá sin dar fruto? Me está inutilizando la tierra, la voy a cortar. Pero sin embargo había ahí el labrador que le dijo, no la cortes, yo voy a trabajar en ella. Y quizás en esta noche tú te estás como esta planta, como esta higuera, que tú no podías dar fruto. Estabas afanado con los placeres de este mundo. Estabas afanado con las cosas que a tus hijos le dabas. Implementamos muchas veces en nuestros hijos cosas de este mundo, en vez de implementar en su vida la presencia de Dios, la palabra de Dios que podamos instruir a nuestro niño en el camino del Señor, porque cuando fuere viejo no se apartará de Él. Pero vivimos en una época donde nuestra preocupación más grande es saber qué va a ser mi hijo en el futuro. ¿Qué va a ser tu hijo después de la secundaria? Después, ¿qué va a estudiar mi hijo? Mi hijo va a ser un médico, va a ser un abogado. ¿Qué va a ser tu hijo? Tu hijo llegará a ser eso, en donde tú lo estás afanando, en donde tú misma, mujer, te estás afanando para que tu hijo sea alguien. Cristo puede llegar a venir. Dentro de muy poco el Señor puede llegar. ¿Y tu hijo en qué lo estás induciendo? ¿Por dónde lo estás encaminando? Por eso, hermano, tú que estás ahí, no te afanes con los afanes de este mundo. No te afanes con estos afanes, sino que comienza a buscar la presencia de Dios. Tómate tu tiempo para poder tener esa relación con Dios. ¿Cuántas veces nos afanamos con tantas cosas y andamos todo el día ocupados? Todo el día ocupados, nos levantamos y a veces tenemos 2 o 3 trabajos. Porque no podemos, no, tengo que hacer esto. Y continuamente nos metemos en más trabajo. ¿Y tu vida espiritual? ¿Dónde está tu vida espiritual? ¿Dónde están tus frutos para el Señor? Eso, hermano, es lo que tenemos que comenzar a mirar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi higuera? ¿Cómo está mi planta en esta noche? ¿Cómo está tu planta? ¿Tiene higos? ¿Tiene higos buenos? ¿Será que si viene este día el dueño de esa viña va a venir a recoger higos, encontrará higos en tu planta? ¿O solamente encontrará hojas? Por eso en esta hora te aliento a que si quizás esta palabra te estás dando cuenta que el Señor te está hablando, a que tú puedas comenzar a dejar que el Espíritu Santo comience a trabajar en tu vida y entregarte al Señor, decirle, Señor, ayúdame. Dice que vino el labrador y trabajó en la tierra. Ese es el Espíritu Santo cuando trabaja en nuestra tierra. Empieza a remover la tierra. Empieza a removerla, empieza a sacar raíces, empieza a sacar cosas hierbas quizás que están entorpeciendo. Empieza a sacar las piedras. Las piedras, cuántas cosas. Es algo maravilloso. Cuando el Señor comienza a trabajar en nuestra vida, comienza a sacar todo aquello que impide nuestro caminar, continuar con nuestro camino. Quizás te has estancado. Quizás en este momento te sientes que te has detenido y dices, ¿cómo avanzo? No disfruto. Mi afán estuvo en que hacer tantas cosas en el mundo y ahora estoy encerrado. Me afané tanto durante años para trabajar, para hacer, y ahora no puedo trabajar de nada. Estoy acá encerrado en casa. Es porque es Dios que tuvo misericordia de ti. ¿Para qué? Para Él comenzar a trabajar en tu vida. Para Él comenzar a trabajar, quizás estabas a punto de ser cortado, pero el Señor te dijo, no, dijo Jesús, dejarla que yo voy a ahondar en ella, yo voy a trabajar
anhélala. Pero es el tiempo en donde el Espíritu Santo está en cada hogar, removiendo la tierra, removiendo esa tierra para que esa planta pueda dar fruto, removiendo esa tierra para que haya higos grandes, que comience a dar buenos frutos. Por eso en esta hora te invito a que tú puedas pedirle al Señor que remueva tu tierra, que remueva tu tierra para que Él pueda obrar en tu vida. Gloria a Dios. Y dice que el último terreno que nos habla la palabra del Señor, nos habla de la buena tierra. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquellos que reciben la palabra, la ponen por obra, ¿verdad? Y dan fruto. Qué lindo, ¿verdad? Dar fruto. Qué lindo es ser buena tierra. Y en esta noche quizás estás viendo este video y quizás te sentiste identificado con alguno de estos terrenos. Quizás estás junto al camino y dices, mi esposo, mi esposa no va a cambiar, yo no sirvo para la iglesia. Recuerdo un muchacho que había empezado en la iglesia muy bien, buscaba al Señor, y su esposa no lo acompañaba. Llegó un momento que él dejó la iglesia, lo voy a visitar y me dice, yo no sirvo para la iglesia, dice, porque yo me tengo que separar, dice, o ir a la iglesia. Le hablé de la palabra del Señor, le hablé que el Señor con un granito de fe podía remover montañas, ¿verdad? Le hablé todas esas cosas, pero dice, no estoy preparado, dice, quiero vivir tranquilo, dice, si yo me quedo acá en casa estoy tranquilo con mi señora, dice. Y dejó los caminos del Señor por estar junto al camino, ¿verdad? Por estar en una situación donde se hollaba la palabra de Dios, donde se pisoteaba. Y quizás tú estás de esa manera, con un corazón junto al camino, en un lugar quizá donde tienes que hacer cosas malas para estar en ese lugar. El Señor en este día puede obrar en tu vida. Si tú tienes un granito de fe, el Señor puede obrar en tu vida y puede cambiar esa situación. Si quizás estás en pedregales, tiene un pasado que te ha lastimado, que te ha marcado profundamente y ya no crees en nadie, ya no quieres hacer nada más, sino solamente vives de una manera recia, de una manera áspera, un corazón endurecido. Hoy el Señor puede derramar esa agua limpia y darte un corazón de carne, arrancar ese corazón de piedra y hacer que andes en los caminos del Señor. Si estás quizá junto a espinos y te has afanado y a través de este mensaje has oído la palabra del Señor y te has dado cuenta que tienes que darle un tiempo al Señor, que tienes que darle más tiempo, que tienes que buscar al Señor con todo tu corazón, el Señor hoy puede hacer una obra en tu vida. Vamos a orar al Señor. Si hay gente que se quiere reconciliar con Dios, si hay gente que le ha tocado este mensaje y quiere decirle, Señor, en esta noche yo quiero empezar a dar fruto. Señor, en esta noche yo quiero dar fruto. El Señor puede oír tu oración en esta noche y puede cambiar tu situación, puede cambiar tu vida. Vamos a hacer una oración para aquellos que se quieran reconciliar, que quizás estuvieron junto al camino y han dado el paso al costado. O quizás su corazón endurecido los ha hecho apartarse de Dios. Oramos, vamos a hacer la oración de reconciliación en esta noche. Repita conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, En esta noche he oído tu palabra. en esta noche he oído tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis rebeliones. Te pido perdón por mis rebeliones. Te pido que tú me laves con tu sangre preciosa. Te pido que tú me laves con tu sangre preciosa. Anota mi nombre en el libro de la vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y que jamás se borre. Que jamás se borre. Que pueda perseverar en tu camino. Que pueda perseverar en tu camino. Que pueda dar fruto. Que pueda dar fruto. Señor, cambia mi corazón en esta noche. Cambia mi corazón en esta noche. En el nombre poderoso de En Jesús. el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer una oración por todos aquellos que están viendo este mensaje.
que puedan empezar una etapa fructífera en su vida, que puedan dar fruto al 100%. Vamos a orar. Ore usted allí donde está, del otro lado de la pantalla, del celular, del televisor. Ora con nosotros y vamos a decirle al Señor que podamos dar fruto. Hemos oído la palabra del Señor y quizás no hemos identificado con la palabra. Y vamos a decirle, Señor, quiero ser buena tierra. Y si estuviste dando frutos, dile, Señor, quiero dar más frutos para ti. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a todos los oyentes de esta palabra, Señor. Te pedimos que puedan dar frutos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo ministre cada vida, Señor. Te pedimos que tú toques cada corazón, Señor amado. Trae nueva fuerza, Señor amado. Trae un renuevo sobre las vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, que tú libertes las mentes, que tú libertes los corazones, Señor. Que tú sanes a los enfermos, Señor. Que tú, Señor amado, en esta noche pongas corazones nuevos, Señor. Corazones de carne, derrama de esa agua limpia, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, obrando en los corazones, obrando en las vidas, Señor. Transforma los hogares, Señor. Transforma los hogares, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Las situaciones adversas, Señor. Pon tu mano, Dios de gloria, Señor. Y que sea todo cambiado, Señor amado, para poder dar frutos, Señor. Prepara los terrenos, abona las tierras, Señor. Remueve la tierra, saca, Señor, las raíces de amargura, las piedras, Padre de la gloria. Y que se pueda dar fruto a aquellos que han estado afanados, Señor. Aquellos que han estado, Señor amado, descuidando el llamado tuyo, Señor. Te pedimos que tú los toques, Señor. Que puedan derramar lágrimas, Señor amado. Que puedan pedirte ayuda, Señor amado, para poder caminar contigo, Señor. Y poder dar fruto, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor. Te pedimos tu bendición sobre cada hogar, Señor. Que tu Espíritu Santo reine en cada vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que este mensaje